¿Qué crees que va a ocurrir a continuación? Tu parte emocional te dice que va a entrar. Le has visto meter otras canastas y sientes que esta también va a entrar. Pero ¿seguirías pensando lo mismo si conocieras todas las variables que hacen que un balón entre en el aro? Marco Antonio, ¿qué más? Marco Antonio. Si dejas al lado la emoción y piensas con la razón, tendrás en cuenta la dirección del viento, la rotación del balón y la parábola con la que se aproxima al aro. Cuando cuentas con esos datos, un lanzamiento sigue siendo impredecible, pero 100, 1000, 1.000.000 de lanzamientos se pueden predecir. En Bankinter llevamos 50 años aplicando esta forma de pensar en nuestras inversiones de renta variable. Predecimos las evoluciones de los mercados y te ayudamos a sacar partido de ellas. Es lo que llamamos la fórmula Bankinter. Una mezcla de un método, unos conocimientos, unas herramientas y unas disciplinas pensadas con un objetivo: ayudarte a invertir con éxito. Porque en Bankinter sabemos que la emoción nos hace querer invertir, pero la razón es lo que nos hace invertir bien. Fórmula Bankinter. Razones para invertir. Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer Fórum Bolsa 2019 de Bankinter. Iniciamos hoy la gira. Quiero daros las gracias a todos los que hoy nos hemos conectado. Somos más de 1000 personas en directo y espero que pasemos un rato de gran interés. Soy Marta Centeno, directora del área de mercados y productos del banco y subdirectora general del banco. Mi faceta hoy es presentaros este Fórum Bolsa y compartir con vosotros los objetivos del mismo y quiénes van a ser las personas que nos impartan y compartan este rato con nosotros. El objetivo del mismo es daros a conocer las previsiones de mercado, las posibilidades de inversión, así como las herramientas de las que disponemos en el banco, con un broker de referencia que os permitan invertir de forma fácil, ágil, segura y con las garantías debidas para ofreceros un servicio de calidad. Pero antes de ello, permitidme solo unas breves reseñas del banco. Bankinter es una entidad bancaria con 54 años de existencia que siempre se ha caracterizado por ser diferente a los demás. Hemos construido y seguimos construyendo nuestra propuesta de valor en base a una diferenciación basada en la innovación, en la eficiencia y en las mejoras tecnológicas constantes, acompañadas de un equipo humano joven, con ilusión y con talento. Algunos datos que creo que son de interés: hemos triplicado nuestro beneficio desde el año 2013 hasta el año 2018 y lo hemos hecho sin compras, lo hemos hecho con un crecimiento orgánico, recurrente y basado en nuestros negocios fundamentales, en aquello que conocemos y en lo que ponemos el foco. Hoy somos la sexta entidad bancaria en tamaño, si bien es la entidad más solvente y rentable del sector. Hemos terminado 2018 con un ratio de morosidad del 2,95, la mitad del sector, y siempre referencia, tenemos un ROE del 13,2% y hemos crecido de forma sistemática y recurrente en riesgo crediticio, en inversión
y en clientes año tras año desde nuestro inicio. Como decía, lo más importante ahora es presentaros a las personas que van a compartir con nosotros estos próximos momentos. Estará con nosotros inmediatamente Ramón Forcada. Ramón Forcada es el director de Análisis y Mercados del banco, subdirector general adjunto, una persona de referencia en el sector a la que seguro que la mayoría de vosotros habéis oído o habéis visto. Ramón nos transmitirá de primera mano la visión de mercado que tiene en estos momentos para que podamos y nos asesore en cómo invertir tanto en el corto como en el medio plazo. A continuación, una vez terminada la ponencia de Ramón, estará con nosotros Marco Antonio Ruiz, responsable del negocio de valores en el banco y un verdadero experto en conocer y transmitiros las herramientas de las que disponemos con precisión y detalle para convertir esas ideas que nos transmita Ramón en una realidad. El broker de Bankinter, del que disponemos desde hace muchos años en continua mejora y profunda transformación, ha sido y sigue siendo referencia en el mercado. Una herramienta potente, ágil, flexible, a medida de cada uno de nuestros clientes para realizar las inversiones de una forma eficiente y eficaz. Con esto termino. Muchas gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia y espero que sea de interés para todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Soy Ramón Forcada, el responsable de análisis de Bankinter, y durante los próximos minutos voy a hablar sobre economía y un poco también sobre mercados, pero a nosotros en análisis lo que más nos preocupa para sentar las bases bien es en qué punto del ciclo económico estamos, así que trataré de hacer un enfoque sobre todo sobre el ciclo económico y sobre el punto del ciclo en el que nos encontramos, porque el debate que tenemos abierto es un debate sobre todo relacionado con el asunto de si hay una recesión a la vista o no lo hay, por aquello de que durante 2018 nos convencieron, o a algunos les convencieron de que efectivamente lo había, nosotros defendimos que esto no lo veíamos y en consecuencia el año 18 fue un año malo para bolsas. Si no tenemos un contexto de situación bueno en términos macroeconómicos, podemos tener resultados empresariales buenos, podemos tener indicadores de compañías que sean más o menos atractivos, pero el mercado no funcionará bien. Por eso yo lo llamo esto gestionar lo imprevisible, porque llevamos ya tiempo gestionando lo imprevisible. Me gustaría ser capaz de responder a dos preguntas. La primera es efectivamente si va a haber una recesión o no de manera inmediata, porque decir que va a haber una recesión, pues todos sabemos que en algún momento va a haber una recesión. Esto no tiene ningún mérito. Uno se puede pasar 5 o 10 años diciendo que va a haber una recesión, la recesión no llega y en algún momento cuando llega, pues puedes decir que has acertado. Esto no funciona así, ¿no? La cuestión es saber con un grado de certidumbre más o menos, o un grado de fiabilidad más o menos alto, si tenemos una recesión, un cambio de situación a peor en los próximos 12, 18 meses o no, ¿no? Y la segunda pregunta a la que me gustaría responder es si se puede invertir y ganar, porque claro, tenemos que primero sentar las bases y después saber qué es lo que queremos hacer, y lo que queremos hacer es pues que ganar algo de dinero, que nos vaya bien, poder invertir en sitios, en compañías, en fondos en que tenga sentido hacerlo y que obtengamos retornos, ¿no? Respuesta número 1,
pues es improbable que haya una recesión en los próximos 12 y 18 meses. Lo que nos está diciendo la macro es que hay una desaceleración asimétrica, igual que hemos tenido una recuperación homogénea después de la crisis, pues lo que tenemos es una desaceleración asimétrica que nos lleva a pensar, por lo menos nosotros en Análisis Bankinter pensamos que hay un desacoplamiento claro entre Europa y el resto del mundo. No es que esté desacelerando el mundo, que lo hace pero muy suavemente, Estados Unidos mucho menos que el resto, sino que Europa se está colocando en una situación de desventaja. ¿Qué sucede? Pues yo esto lo suelo comparar con Ptolomeo y Copérnico, ¿no? Ptolomeo, el primer cartógrafo conocido, yo creo, nació en Egipto o en Grecia, no se sabe bien. Los primeros mapas que hizo mapas mundi en aquel momento, obviamente no incluían siglo II, III, no incluían América, bueno, no se había descubierto, ni Australia. Él hacía unos mapas en los que aparecía en el centro pues su casa, aparecía Egipto y aparecía Grecia. A partir de ahí, de esta teoría geocéntrica, todos pensaban que el mundo, el universo giraba alrededor del planeta Tierra, y luego unos cuantos siglos después, hacia el año 1500, viene Copérnico y dice, no, esto no es así, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, alrededor de la Tierra solamente gira un pequeño satélite que es la Luna, y ahí aparece el heliocentrismo. Digo esto porque conviene no mirarse mucho al ombligo. Los europeos pensamos que el mundo funciona como nosotros funcionamos, y como nosotros funcionamos un poco peor, pues esto es que el mundo va un poco peor, todo en su conjunto. Y si vamos todavía algo peor, que es lo que nos está pasando ahora, pues pensamos que el mundo va todavía un poco peor. Esto no es así. Europa no es el mundo, Europa es una parte del mundo. Geográficamente hablando, por continuar con el símile Ptolomeo y Copérnico, Europa es un apéndice geográfico de Asia. De hecho, si uno va avanzando por Asia desde el este hacia el oeste, pues se va dando cuenta de que Europa no es un continente en sí mismo, es un trocito, ¿no? De manera que no nos sintamos demasiado condicionados por lo que vemos en Europa. En Europa hay muchos problemas de índole político, hay muchos problemas de índole geoestratégico, porque, por ejemplo, el Brexit ya es un problema geoestratégico, no es político, es un problema para los británicos de cómo van a configurar su propia nación en los próximos 10, 15, 20, 50 años, y esto lo cuestiona. Y Europa tiene problemas también de identidad en cuanto a cómo hacer las cosas, gastar más, gastar menos, qué nos podemos permitir y cuáles son las prioridades, ¿no? Y esto, con una regulación en todos los aspectos del negocio, de cualquier negocio, muy intensa, cada vez más severa, cada vez con presiones mayores, pues lo que convierte a la economía europea en una economía menos ágil. Pero esto no le está pasando a todo el mundo. En Estados Unidos no está pasando, en los emergentes no está pasando. Y el mundo es muy grande, ¿no? Por lo tanto, primera idea, nosotros creemos que no hay una recesión a la vista, ahora veremos algunos datos, habrá alguna recesión en algún momento, pero no es evidente que vaya a ser inmediata ni que esté a la vuelta de la esquina, y si a Europa le va peor, no tenemos que pensar por eso que a todo el mundo le va a ir peor o le está yendo peor, ¿no? Sí es verdad que Europa se queda descolgada, y sí es verdad que dentro de Europa España se queda un poco más descolgada, y hay que tener cuidado con esto, nada más. ¿Va a haber una recesión? Bueno, yo me gustaría articular esto de manera racional, porque si no, pues al final uno tiene una opinión intuitiva y esto no vale, ¿no? O por lo menos no es suficiente cuando uno lo enfoca desde criterios racionalistas, y esto es lo que tiene que hacer un economista. Entonces, se tienen que dar unas circunstancias para que haya una recesión y tiene que haber unos detonantes. Y esto responde a un patrón más o menos clásico, conocido, que siempre es algo distinto, pero que nos permite, si no anticipar, sí recibir un aviso a tiempo de cuándo va a haber una recesión. En primer lugar, se tiene que dar como circunstancia primaria pues que haya una situación de deuda excesiva. Luego veremos cada uno de estos puntos. En segundo lugar, tiene que haber un coste de deuda elevado. A lo mejor yo puedo tener mucha deuda, pero los tipos están tremendamente bajos como nunca lo han estado, y el coste de la deuda, teniendo más deuda, pues no es un coste relevante o superior al que tenía, y por lo tanto no me pone en riesgo. Y la tercera y última circunstancia, que suele darse como caldo de cultivo para una recesión, es que el crecimiento económico, es decir, los PIBs, sean demasiado rápidos, las economías principales vayan creciendo a un ritmo insostenible, y esto tenga que ajustarse antes o después, ¿no? Bueno, estas son las circunstancias, ahora veremos. Nosotros creemos que de estas tres circunstancias podría darse una parcialmente nada más. Luego están pues los detonantes. Tengo las circunstancias, pero algo tiene que servir de factor detonante, ¿no? Suele ser
una conjunción de factores: consumo muy rápido, consumo privado excesivo, es el patrón que yo llamo de los 4 excesos, que es consumo privado excesivo, inversión empresarial excesiva, precios inmobiliarios excesivos y salarios reales excesivos o creciendo muy rápidamente, ¿no? Bueno, por repasar circunstancias y detonantes para al final defender con mayor o menor éxito, ya veré por qué nosotros pensamos que no hay una recesión inminente, a menos que pase algo muy extraño. Es que en el caso de la deuda, pues no tenemos mucha más deuda que en el año 2009. En el año 2009, cuando ya estábamos entrando en la anterior crisis, teníamos una deuda elevada, pero hoy la tenemos menos que antes. Ahora veremos algún gráfico sobre esto. Pero voy a poner un interrogante porque la deuda no es baja, y me refiero sobre todo a deuda privada, porque la deuda pública sí es más elevada que antes, pero la deuda pública está siendo acotada en el lado americano por los propios límites de gasto que la legislación americana establece, y que es muy sano, aunque a veces nos pegue un susto por el lado del mercado. Y en Europa, pues esto se controla desde Bruselas, que en realidad es Frankfurt, como todos sabemos, pero hay unos límites para el déficit público y los ratios de deuda sobre PIB, ¿no? De manera que no nos gusta la parte de la deuda pública. La deuda pública se refinancia, esto es delicado decirlo, pero se refinancia antes que repagarse anticipadamente, y sin embargo la deuda privada es la que suele actuar sobre los ciclos. Cuando es excesiva, como esta deuda puede no refinanciarse, pues al final es la que puede servir de circunstancia creadora de una recesión, ¿no? Voy a poner un interrogante a este factor, pero el coste de la deuda desde luego no es una circunstancia que permita pensar que va a haber una recesión. Ahora veremos también este punto. Y el crecimiento, ojalá el crecimiento fuera tan rápido en el mundo en términos de PIB que fuera insostenible y que estuviéramos pensando ya en subir tipos cómodamente, en que hay algo de inflación incluso un poquito peligrosa, pero esto no está pasando. No está pasando. El país que más rápido crece es India, que está creciendo en torno al 7,2%. Entre los desarrollados es Estados Unidos, que ha tenido algún trimestre al 4% para desacelerar enseguida hacia el 2 y pico, y muy influido ese 4% por una reforma fiscal puntual, de manera que no estamos viendo crecimientos de 4 o 5% en los desarrollados, ni de 7, 8%, 9% en los emergentes, ¿no? Incluso India va a desacelerar en los próximos meses, y no lo está haciendo bien este año, a pesar de que es una de nuestras principales recomendaciones, porque tiene elecciones en abril, muy probablemente. No está fijada la fecha definitiva todavía, pero la incertidumbre electoral pues está afectando, ¿no? Y eso hará que crezca un poquito menos. Bueno, el crecimiento en ningún lugar del mundo es tan rápido como para pensar que es insostenible, de manera que de las circunstancias de 3 podría tener una o una parte de una. Esto es insuficiente para que se dé la situación que propicia una recesión, ¿no? Pero luego vamos a mirar los detonantes. El consumo privado, desde luego, no va muy rápido en ningún lugar del mundo. Donde mejor va probablemente sea en Estados Unidos, y en la eurozona pues va renqueando. Algo parecido pasa con la inversión. La inversión mejoró mucho entre los años 16, 17, pero el 18 ya fue un año mediocre, y el 19 yo creo que va a ser un año de consolidación en tasas bajas. La inversión empresarial no es excesiva, no me supone un riesgo, y los precios inmobiliarios le voy a poner un interrogante porque depende de dónde miremos. Nosotros estamos pidiendo a nuestros clientes que sean tremendamente prudentes y muy selectivos en España, por ejemplo, donde los precios inmobiliarios en residencial han llegado a aumentar trimestralmente, trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, porque la medición de precios, los registradores, el colegio de registradores lo hace en base a trimestres, periodos trimestrales, pues ha llegado a aumentar los precios en torno al 10,2%. Incluso en algún trimestre ha estado por encima de eso. Una economía como la española, que en su mejor momento ha crecido en términos reales por PIB un 3% y por inflación algo menos de 2%, crecimiento real más nominal, eso es un 5%, pues los precios inmobiliarios tendrían que estar sostenidamente en un 5%. En la medida que desaceleremos, pues los precios inmobiliarios deberían irse también en torno de 2-3%. Hay otros países en los que también los precios inmobiliarios desaceleran. En Estados Unidos los precios inmobiliarios estuvieron a 6, casi 7% de aumento mensual, en este caso, y ahora ya van por 4 y pico. Lo normal es que desaceleren hacia el torno del 3%, 3-4%. Y aún así le voy a poner un interrogante, porque puede que haya en algunos sitios pues tensiones de precios inmobiliarios, ¿no? Pero es muy selectivo.
pero voy a admitirlo como riesgo. Y luego los salarios reales no son un riesgo. Los salarios reales en España están a menos 1,8%, menos 2,1% según datos del BCE, menos 1,8% según la OMT, la Organización Mundial del Trabajo, y donde más rápidamente crecen los salarios reales, que esto es muy bueno, es porque esto, claro, retroalimenta el consumo, que a su vez retroalimenta la inversión empresarial, etcétera. Bueno, esto te lo puedes permitir cuando tienes ganancias de competitividad y cuando tienes una situación muy buena de empleo, ¿no? En Estados Unidos tiene una situación muy buena de empleo. Las ganancias de competitividad son modestas, pero son positivas trimestre tras trimestre, y por lo tanto ellos lo que están teniendo son aumentos de salarios reales del entorno del 1,3%, 1,1, 1,3. Reales significa quitándole la inflación, porque el aumento nominal de los salarios en Estados Unidos es en torno a 3,2, 3,1%, incluso 3,3%. Quitando Estados Unidos, que es donde más crecen los salarios reales, en el resto del mundo lo que tenemos es una deflación de salarios, por lo tanto esta variable no puede suponer un detonante, ¿no? Y al final me encuentro con que en las circunstancias que pueden provocar una recesión tengo una que podría admitir como peligrosa, y en los detonantes de las 4 tengo uno. O sea que la probabilidad, racionalizando esto, de que hay una recesión inmediata, en los próximos 6, 12 meses, 18 meses, pues yo creo que es reducida o francamente baja, ¿no? Lo que sí estamos entrando es en un periodo de consolidación y de crecimientos más bajos, con una desaceleración preocupante en la eurozona, que probablemente estemos ahora en el peor momento, ¿no? Bien, prometí antes que íbamos a ver algo de deuda, vamos a ver algo de deuda. La deuda privada en el mundo es un poquito inferior a la que teníamos, como decía antes, en 2009. Los últimos datos del BIS, que miden hasta junio de 2018, porque van un poco retrasados, pero son los únicos que hay a nivel mundial, lo que nos dicen es que la deuda sobre PIB en el mundo estaba a 154% y ahora está a 152%, la privada. Los emergentes han aumentado mucho su deuda, es normal, venían de niveles francamente bajos, y lo que son desarrollados, pues generalmente hay menos deuda que en el 2009, por lo tanto, por dimensión de deuda privada no hay una situación tensa. Y menos por el lado del coste de la deuda, porque teniendo un poquito menos de deuda, no ya es que tengamos menos costes de deuda, sino que tenemos muchos menos costes por deuda, que también lo mide el BIS, en cuanto a cuál es el coste por el servicio de deuda sobre los ingresos de una economía. España, por ejemplo, en el año 2009 era el 22,3% y ahora es el 14,1%. De manera que hemos mejorado pues, en torno a 8 puntos porcentuales, ¿no? Curiosamente, todas las economías que aparecen en el gráfico están en mejor situación en términos de coste de deuda, en lo que pesa el coste de la deuda, que en el año 2009, excepto Francia. ¿Y esto por qué es? Pues muy probablemente porque Francia sigue aumentando el tamaño de su sector público, y esto le convierte en una economía muy anquilosada, muy poco ágil y poco enfocada hacia mejoras de competitividad. Y esto hace que la calidad de la deuda pues no sea cada vez mejor, sino un poquito peor, y esto hace a su vez pues que el coste de la deuda privada pues no sea más barata, sino algo más cara, ¿no? Pero quitando la excepción de Francia, en el resto de todas las economías el coste de la deuda no es un problema, es menos problema que antes. De manera que, como todas las crisis suelen tener como origen una situación delicada de deuda, bien en coste, bien en dimensión, con esto delante no podemos decir que no se puede afirmar que tengamos un problema de deuda y que la crisis se vaya a producir mañana, ¿no? ¿Por qué entonces tanto miedo que haya una recesión? Pues porque se ha puesto de moda, entre comillas, mirar pocas cosas. Y cuando te pones a mirar pocas cosas, pues cierras el abanico de posibilidades y te cierras también la perspectiva, ¿no? En el año 18 pues, se extendió la sensación de que había que mirar si la curva de tipos americana se estaba aplanando, es decir, si se estaba ofreciendo una TIR de mercado similar en los plazos más cortos de emisión de deuda que en los más largos, porque históricamente cuando ha sucedido eso, pues se observa que después viene una recesión, ¿no? Yo lo que muestro en estos gráficos es precisamente el aplanamiento de la curva de tipos americana, que efectivamente se ha producido. Todavía no está plana ni invertida, tendría que invertirse para que representara un peligro, pero sí es cierto que se está aplanando de manera peligrosa. Y cuando eso sucede,
Perdón, como se muestra en ese gráfico histórico, desde el año 75, pues a continuación entramos en una zona gris, que son las columnas que aparecen ahí, y esa zona gris representa la recesión, ¿no? Yo haría una primera reflexión para elevar la perspectiva sobre la realidad, que es algo a lo que me gustaría apelar en esta sesión, ¿no? Elevemos un poco la perspectiva en el tiempo. Si nos fijamos en ese gráfico, las zonas grises son zonas temporalmente muy breves, ¿no? Y las zonas que no son grises, las normales, son zonas mucho más largas en el tiempo. El mundo está mucho menos tiempo en recesión que en expansión, ¿eh? Y lo que no podemos hacer es ir persiguiendo al mercado continuamente a ver si adivinamos una recesión, y si creo que estoy en lo cierto, entonces voy a vender porque esto me va a proteger y tal. No, lo bueno es no mover demasiado, escoger bien y no mover demasiado. Pero bueno, volviendo al problema de los tipos o la curva de tipos americana, pues no, finales de los 70, principios de los 80, es verdad que se invirtió la curva de tipos. Cada vez que aparece por debajo de la línea horizontal de cero, pues el diferencial entre el 10 y el 2 años es negativo, ¿no? Lo cual significa que la curva de tipos se invierte un poquito. Pero claro, desde que se produce hasta que llegó la recesión, que fue una mini recesión, pasaron 2 años. 2 años advirtiendo sobre esto parece mucho tiempo, ¿no? La ocasión siguiente también pasaron 2 años, desde que empezó a suceder hasta que vino la recesión, y en la ocasión siguiente, a finales de los 90, pasaron 5 años. Uno no puede advertir sobre una recesión y que la recesión venga 5 años después y decir que ha tenido éxito. Esto no es cierto, ¿no? La siguiente vez fueron 2 años, y hoy lo que tenemos es lo que se ve ahí en el gráfico, que está acercándose a cero, pero la curva no se ha invertido. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las inercias continúan, salvo que alguien haga algo para romperlas. ¿Quién hace algo para romperlas? La Reserva Federal. Se esperaba que en el año 19, y este es el consenso según Bloomberg, a finales de noviembre del año pasado, se esperaba que en el año 19 la Fed siguiera subiendo tipos a finales del año 18 se esperaba que la Fed continuara subiendo tipos en el año 19. Como recordatorio, la Fed empezó a subir tipos, lo hizo una sola vez en diciembre del 2015, luego en diciembre del 16 y luego ya lo ha ido haciendo más acompasadamente, ¿no? Bueno, pues el consenso lo que nos decía a finales de noviembre es que con una probabilidad del 90 hasta el 95% la Fed subiría tipos en el año 19 y que se le daba una probabilidad de 0% a que recortara tipos. Y claro, si eso seguía así, pues muy probablemente la curva de tipos americana efectivamente se invertiría, pero esto es como conducir mirando el retrovisor, es decir, bueno, y si sigo recto, al final tengo un accidente, y si miro el retrovisor y sigo recto, tengo el accidente, pero es que no voy mirando el retrovisor. Por eso la Fed y otros bancos centrales pues son capaces de cambiar su estrategia y flexibilizar. Como vemos, ya a principios de enero, y esta es la misma tabla de estimaciones, cómo cambia en apenas mes y medio, pero cambió mucho antes, una vez que la Fed cambia su mensaje hacia más dovish, más suave, hacia no dar por seguro ninguna subida, salvo que los datos lo permitan, lo que el mercado empieza a descontar es lo contrario, que las subidas de tipos son improbables. La mayor probabilidad de una subida de tipos en el 19 es del 13%, 13,5%. Hace nada hemos visto que estaba en el 95%. ¿Cómo puede cambiar tan rápidamente hasta el punto de que antes se pensaba que no iba a haber ninguna bajada de tipos en el año 19 y ahora hay un 30% de probabilidad de que efectivamente bajen tipos otra vez en Estados Unidos? Si ese cambio es tan rápido y tiene esa flexibilidad el Banco Central del mundo, entre comillas, que es la Fed, para cambiar la perspectiva sobre los tipos, también tiene la capacidad para, a su vez, cambiar la perspectiva sobre lo que sucede con la curva de tipos americana y que no llegue a invertirse. Y si no se llega a invertir, pues aquellos que vinieron anunciando que iba a haber una recesión porque la curva de tipos se iba a invertir, pues se van a llevar un chasco, que es probablemente lo que ha pasado. ¿Y cuál es la mejor prueba de que esto es lo que ha pasado? Pues que en el año 18 tuvimos un mercado inexplicablemente horrible y en el año 19, cuando somos conscientes, por fin todos, de que las cosas pueden cambiar si uno hace algo para cambiarlas y que se ha infravalorado la capacidad de los bancos centrales, particularmente de la Fed, para cambiar la situación, lo que nos encontramos es que se revierte el año 18 y donde teníamos negativo en bolsas lo tenemos en positivo y rápido. Porque además nuestra sensación es que y además lo
Lo publicamos el día 20 de diciembre, cuando todavía el mercado no había tocado fondo, lo tocó el día 24. Nosotros el día 20 de diciembre publicamos la estrategia de inversión del año 19-20, diciendo que no veíamos la recesión, que no nos lo explicábamos, que era un mercado irracional, podíamos estar equivocados, porque el mercado nunca está equivocado, obviamente, había una explicación, pero que no merecía la pena bueno, pues el rescatar posiciones, el salir del mercado y tratar de protegerse en cash, porque esto tendría que revertir. Enseguida, en el año 19, revirtió, y de hecho ya el neto Estados Unidos 18 y 19 ya está en positivo, y el mercado ha cogido un tono mucho mejor. Porque además hay circunstancias que acompañan todo aquello que eran obstáculos inciertos con mal aspecto, negociaciones comerciales Estados Unidos-China, Brexit pues duro, Estados Unidos cerrando parcialmente el gobierno por desacuerdos profundos con respecto al gasto, el muro, etcétera, emergentes desacelerando de manera peligrosa. Todos esos factores, no diría yo, no me atrevería a decir que han revertido a positivo, pero sí el mercado por un lado los ha incorporado ya en precios, los ha sobreincorporado y por eso esa sobrereacción negativa en el 18, y lo que al final concluye es que bueno, pues lo que se hizo en el año 18 hay que repararlo en el año 19, y se repara tan rápido que nuestra impresión es que el mes delicado va a ser marzo. Tenemos el día 1 el fin de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Antes tiene que firmar un acuerdo o volver a extender el plazo de negociación, que es muy probablemente lo que harán. De manera que este asunto se va percibiendo como digerido y menos peligroso, porque al final se va a llevar un acuerdo aunque siga más tiempo. El Brexit, nosotros seguimos convencidos de que, por un lado, se van a extender plazos, bien de negociación o de transición, y por otro lado, cuando se produzca el Brexit, se aplicará la cláusula backstop, que significa que en la parte de mercancías, que es la que realmente preocupa al mercado, porque en la Unión Europea son tres pilares: el pilar de libre circulación de personas, libre circulación de capitales y servicios financieros, y libre circulación de mercancías y servicios no financieros. La libre circulación de personas la pierde el Reino Unido, obviamente, quiere controlar sus fronteras, etcétera, sale de la Unión Europea. La libre circulación de capitales probablemente lo perderá, lo peleará, veremos cómo queda, pero los servicios financieros quedarán muy tocados y se revertirán parte al continente. Y lo que no puede cambiar, porque es un reto geoestratégico para el Reino Unido, es la libre circulación de mercancías. Y ahí, si no hay una legislación alternativa, se aplica la cláusula backstop, que significa que sigue vigente la legislación europea y se sigue comerciando sin fronteras, porque si el Reino Unido pone una frontera en Irlanda del Norte, lo que va a conseguir es que se reactiven los problemas terroristas, y que además probablemente Escocia, que tiene petróleo y que ha querido quedarse en el euro, pida un referéndum, y entonces se cuestionaría geoestratégicamente lo que hoy entendemos por Gran Bretaña, y eso no se lo pueden permitir. De manera que se aplicaría, o bien se aplicaría la cláusula backstop, o bien simplemente van a volver a extenderse el plazo, o bien las dos cosas. Así que, por un lado, el plano comercial chino-americano, por otro lado, el Brexit, por otro lado, la administración americana, que ya estamos viendo que llegan a un principio de acuerdo, Trump empeñándose en el tema del dinero para el muro, pero al final le dan un poco de dinero, parece que se reabrirá, está reabierta, probablemente no se volverá a cerrar, y si se vuelve a cerrar se reabrirá enseguida. Y luego los emergentes se están recuperando de manera asimétrica, que son muy importantes para el ciclo. China mal, Rusia concentrada en energía. Bueno, como el petróleo parece que este año pues no lo está haciendo del todo mal, sobrevive dignamente. Brasil, la gran apuesta por las reformas, y luego India, parada hasta las elecciones de abril, y probablemente da igual cuál sea casi el desenlace, si el Partido del Congreso recupera el poder. El Partido del Congreso es el de, entre comillas, la familia Gandhi, la saga Gandhi, que gobierna desde el 48, desde la independencia, gobernaba, porque Modi, con un partido de nueva creación, pues que es el actual primer ministro, pues ha gobernado por primera vez una legislatura desde entonces, ¿no? No sabemos si perderá el control del gobierno o no, pero da un poco igual, porque en cuanto se quiten, ya las reformas las han aplicado y muchas están en marcha y son difíciles de parar, y en cuanto en India tengan elecciones, probablemente esa incertidumbre se quite de encima, y India empezará a ser también un mercado muy atractivo del lado de la bolsa, ¿no? Bueno, por ordenar un poco ideas, ¿es posible invertir y ganar? Pues sí, es posible invertir y ganar, pero apliquemos la lógica, no la intuición.
Esto no va de visceralidad, va de pensar con un cierto plazo temporal y de invertir, no de especular. Nosotros nunca recomendamos especular, especular es otra cosa, ¿no? Invertir es sumarse a un proyecto empresarial, sumarse a un proyecto en un fondo de inversión, sumarse a un proyecto geográfico de un país y esperar, una vez que se ha pensado, se ha reflexionado sobre la idoneidad de hacer eso, y a veces uno se equivoca, el 20%, el 30% de las veces, y hay que procurar que el 70% de las veces uno acierte, ¿no? Entonces uno se queda quieto. Por eso yo lo que pido es que se eleve un poquito la perspectiva, porque no podemos ir persiguiendo al mercado continuamente, no vamos a adivinar cuándo va a haber una recesión. Si fuera tan sencillo y fuera tan fácil de prever con la curva de tipos americana, en realidad todos nos guiaríamos por esa variable y nadie nunca se llevaría un buen trastazo con las recesiones. No lo vamos a prever, pero sí podemos identificar cuando se produce con tiempo para reaccionar. Y mientras lo que podemos es invertir allí donde merece la pena hacerlo, ¿no? La base de partida es muy buena, porque en el año 18 tenemos todas las bolsas en negativo, excepto Brasil e India, dos emergentes, los dos únicos emergentes en los que nosotros seguimos recomendando estar, los dos únicos emergentes, no en China, no en el resto. Y además en los bonos se puede perder dinero. El 93% de los bonos emitidos en Europa en el año 18 están en pérdidas. O sea que la base de partida, yo que esto lo tomaría casi como una ventaja. Si se corrige en el año 19, como está sucediendo, las imperfecciones de criterio del año 18, lo que tenemos es una gran oportunidad enfrente, ¿no? Y yo me guiaría por la oportunidad de la izquierda, que es la de las bolsas. Los bonos creo que tienen más riesgo. En Estados Unidos con la subida de tipos ya se van ajustando a niveles más normales, pero en Europa la verdad es que el mercado digiere todo, pero las tires de mercado, las rentabilidades que ofrecen son muy bajas y me parece que el riesgo es muy alto, ¿no? Si no hay recesión, lo que tenemos es que los indicadores adelantados nos están diciendo que se produce un desacoplamiento negativo por Europa, que los indicadores de confianza están algo tocados y que la situación no es tan buena como era, pero siguen en niveles muy cercanos a los máximos históricos, tanto en la eurozona arriba como en Estados Unidos abajo. O sea, esto no es un cambio radical. Los indicadores intermedios, que son básicamente los PMIs, los índices de gerentes de compras, lo que tenemos es que todos están por encima de 50, excepto Japón. China muy debilitada, es verdad que Europa en naranja también debilitada, pero como podemos ver Estados Unidos arriba muy bien, muy bien. Incluso España, que se grafica ahí en negro, está mostrando un movimiento de vuelta a mejor que a mí me sorprende, pero bueno, bendito sea, ¿no? Por lo tanto, mientras no los tenga por debajo de 50 no me está indicando que hay probabilidad de recesión. Y yo apuesto porque Japón, después de este resbalón, va a reentrar en zona de expansión económica, ¿no? Y luego los retrasados, que voy a tomar como referencia básicamente el empleo, porque lo que destaca de esta etapa final de ciclo, que puede ser muy prolongada, con expansión razonable durante muchos años, no necesariamente una recesión, lo que tenemos es mucho más empleo, tanto en Estados Unidos a la izquierda como en Europa a la derecha, que antes de la crisis. Y esa es la clave para que las economías puedan tener colchón para aguantar situaciones más delicadas, porque el empleo al final es lo que permite que las personas puedan consumir, y eso es el consumo privado, que por ejemplo en España es el 53% del PIB, y en Estados Unidos, depende del año, pero es 62-65% del PIB, ¿no? O sea que tenemos una situación de empleo muy buena y sigue siendo buena. Y en términos de PIB, los PIB desaceleran, pero nadie tiene PIB negativos, ni tiene aspecto de que vayan a ser negativos. El último año graficado ahí es el año 2020. O sea, se pueden revisar a la baja, pero nada más. Por lo tanto, elevemos la perspectiva, porque cuando uno mira a largo plazo, tanto el PIB americano desde el año 48, que se grafica ahí, como el PIB europeo desde el año 96, que es desde cuando hay datos para la Unión Europea, para la eurozona, mejor dicho, que también se grafica ahí en la parte de abajo, lo que vemos es que los picos inferiores por debajo de cero, es decir, el crecimiento negativo, es infrecuente. ¿Y cómo es infrecuente con respecto a los crecimientos positivos? Pues mira, la proporción en Estados Unidos es de 251 trimestres en positivo frente a 29 en negativo. Por eso digo lo de elevar la perspectiva, porque si no, uno intenta acertar cuando está la crisis para vender y luego comprar barato. Esto es una especulación muy peligrosa. La proporción de estar en expansión con respecto a contracción en Estados Unidos es de 9 a 1, de 9 veces a 1. Yo creo que la apuesta merece la pena.
Y en Europa es peor porque es una economía pues mucho más, como digo, mucho más rígida, menos flexible, mucho más regulada, etcétera. Bueno, 7 veces a 1, ¿no? Algo más de 7 veces a 1. Yo esa apuesta sí la haría, ¿no? Merece la pena si de cada 10 periodos 7 estás en expansión o 9 estás en expansión, hombre, no te preocupes demasiado por acertar y anticipar la recesión, preocúpate por invertir donde realmente merece la pena, ¿no? Merece la pena invertir según los beneficios empresariales, porque por lo que vemos los indicadores adelantados nos dicen que esto afloja un poco en el plano macro, los intermedios nos dicen que, bueno, algún país parece que está algo más delicado, pero no tiene mal aspecto, y los retrasados, que es la realidad en cuanto a empleo, PIB, nos dicen que esto, bueno, pues es que es más flojo, pero es lógico que sea algo más flojo. ¿Puede estar algo más flojo de lo que sería normal? Pues sí, pero no pasa gran cosa, ¿no? Y por el lado de resultados empresariales, yo creo que esto es lo que, además todos sabemos, que determina la evolución de las bolsas en largo plazo. Los beneficios por acción en el 17 fueron de doble dígito en todos los sitios. El 17 fue un buen año de bolsas. Los beneficios por acción en el 18 no fueron malos, más 9 para España, más 7 para Eurostoxx 50, el S&P más 33%, es verdad que tiene 10 puntos más o menos de fiscalidad favorable, se nos quedaría en más 20, más 23, o sea, resultados empresariales muy bien. Voy a ignorar el Nikkei, voy a ignorar Japón porque creo que los consensos son poco fiables de resultados. Y entonces, ¿qué explicación tiene que con esos beneficios, ese crecimiento de beneficios, tengas un mal año 18? Pues la única explicación es que te hayan convencido de que el año 19 hay una recesión, lo cual se corroboraría si los resultados empresariales empezaran a contraerse. Pero aquí tenemos otra prueba de que es improbable la recesión en los próximos trimestres porque los resultados empresariales van a seguir expandiéndose. Más 9%, más 10%, más 9%. Y trimestralmente, si uno quiere hacer el seguimiento más a corto plazo, abajo se muestra el S&P desde el cuarto trimestre del año 17 hasta el cuarto trimestre del año 18. Y lo que vemos es que esperándose en el cuarto trimestre del año 17 más 11, se consigue más 15, es decir, los americanos siempre baten expectativas. En el año 18 vuelven a batir, más 17 no, más 26. En el segundo trimestre se espera más 20,5, pues más 27,2. En el tercer trimestre se espera más 19,5, pues más 27. En el cuarto trimestre se espera más 14,1, ya vamos por más 14,8. Es verdad que destaca menos, por eso es verdad que hay una cierta desaceleración, pero bueno, vamos a ver, se sigue batiendo expectativas y estamos hablando de beneficios por acción de más 15%. Esto no es de una recesión. Y en consecuencia las valoraciones de las bolsas son relativamente cómodas. Los potenciales son más generosos en el lado americano, para el S&P 500 nosotros estimamos 3.050 puntos, pero sí tengo que decir que cuando hicimos estas valoraciones, que fue a mediados de diciembre para publicar el 20 de diciembre, el contexto de mercado era francamente delicado, con primas de riesgo elevadas, y que si ahora hiciéramos estos mismos cálculos, los rehiciéramos, los actualizásemos, que nos toca hacerlo a mediados de marzo, para no estar todo el día cambiando valoraciones, la valoración es algo relativamente serio, pues tendríamos que aplicar hipótesis menos severas, de manera que los potenciales que estamos viendo aquí son potenciales de mínimos, en mi opinión, porque cuando metemos los modelos de valoración, lo que estamos haciendo es presionar a la baja las valoraciones con hipótesis, como digo, muy duras, ¿no? Y lo que nos sale es que las bolsas tienen potenciales pues, más que aceptables, sobre todo Estados Unidos, y nosotros de lo que nos fiamos es del mercado americano. Y por este orden, mercado americano, Brasil por reformas, India como apuesta, que se va a demostrar que es un acierto, creo yo, una vez pasen las elecciones, insisto, en abril-mayo, ¿no? Muy bien, pues voy terminando. La conclusión es que esto no es una recesión, es una desaceleración. Hay quien confunde el aterrizar un avión con estrellarlo. Eso es un aterrizaje, no es un accidente. Y a veces hay que recurrir a mentes pensantes que yo siempre pienso, Warren Buffett, este señor que tiene cierta edad, ¿no? Si él no tuviera su propio negocio, le habrían jubilado hace mucho tiempo. Y nos habríamos perdido pues muchas cosas que él es capaz de aportar, ¿no? El valor es lo que tú recibes y el precio es lo que pagas. Qué cosas más sencillas. Voy a poner un vídeo que me parece que merece la pena dedicarle 3 minutos. The way people think about it is
They do some very silly things. I mean, you lay this out in the annual report, but a lot of investors are told, retail investors are told, that they should have a certain percent of their portfolio in bonds. Maybe they're told 60-40, maybe they're told 70-30 stocks to bonds. That's something that you should do, and that's the safe way of doing it. What are they missing? Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock goes down, you shouldn't own a stock at all. No, I mean, what are dumb things? Selling a stock? Yeah, selling a stock because it goes down. I mean, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along next day and says, "I'll pay you 15," you don't sell it because the quote's 15. You look at the house or whatever it may be. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. But I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. And the longer you hold stocks, the less risky they become. Whereas the longer the maturity of a bond, the more risky it becomes. Do you feel like that's a message that is getting through to people? It's one that you repeat again and again. And I always feel like I was watching a lot of the Olympics, and I felt like what they do in the Olympics is so easy. These guys sailing through the air and doing massive spins on the ice and turns. And then I read your annual letter and I think, oh, it's really easy to invest. And then I walk away and realize it's not that easy. It's not easy psychologically for many people, but I've been teaching since I was 21. I taught my first class on investments, and I had a class last week with 11 schools, 220 students, and some of them get it and some of them don't. People would rather gamble. I mean, the idea that you can double your money in 6 months, that's just going to, it's why people go to the races, why they go to Vegas, whatever it may be. They even know the odds are against them, and they still do it. I mean, it's a strong instinct to want to get rich fast, and I don't know how to do it. Bien, pues qué interesante. Me dicen que hay algún pequeño problema con YouTube, pero que después esta grabación estará perfecta cuando suba a YouTube definitivamente, ¿no? Bueno, pues Warren Buffett, ¿qué es lo que nos dice? Cosas muy sencillas. Las cosas sencillas son las que funcionan. No hay que hacer las cosas más complicadas. La vida ya es suficientemente complicada como para complicarla más. Idea número 1. Si vas a ponerte nervioso y hacer tonterías cada vez que tus acciones caigan, entonces no deberías tener acciones. No todo el mundo tiene por qué comprar acciones. Segundo, el riesgo de una acción disminuye con el paso del tiempo. Si has escogido bien, disminuye con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la compañía que has escogido, en la cual has invertido, tú directamente, o un fondo de inversión en tu nombre, si has escogido a un buen gestor, esa compañía genera valor, mejora resultados, demuestra que es capaz de sobrevivir en el tiempo y probablemente se consolida. Acaba pagando dividendos si no los pagaba, etc. Cuanto más tiempo pasa, más sólida es una compañía, al contrario que los bonos. Cuanto más larga es la duración de un bono, su riesgo es superior. Y cuanto más tiempo pasa de ese bono, menos valor tiene ese bono. Qué cosas más sencillas, pero qué útiles. Tercera idea, esto no va de apostar. En bolsa no se juega. Es una frase a la que tengo auténtica manía, por no decir desprecio. Cuando alguien me dice que yo juego en bolsa, probablemente usted juegue en bolsa. Pero esto no se debe hacer. Invertir no es apostar, para eso están los casinos. Nos lo acaba de decir Warren Buffett. En el largo plazo, si tenemos paciencia, podemos conseguir algo como esto. Ahí se grafica en una línea gris el S&P 500 desde el año 1934. Y el fondo azul es de un fondo de inversión que consideramos bueno y que no es de Bankinter, para no sacar uno nuestro y hacer que nos acusen de hacer mucha publicidad nuestra, pero también es verdad que en el año 1934 pues Bankinter no existía, nació en el año 65, ¿no? Conclusiones rápidas. Yo invierto en el año 34 $10.000, acabo teniendo, sin hacer nada, solamente si invierto en el S&P 500, acabo teniendo 60.5 millones de dólares. Y si he invertido en este fondo, en un fondo que lo hace un poco mejor que el S&P, tengo 138 millones de dólares. Y por el camino he tenido la crisis del petróleo tremenda, que hay que buscarla ahí, para darse cuenta que en el largo plazo los problemas son menores. Y he tenido una tremenda crisis financiera, tremenda entre comillas. Yo no tenía que hacer nada, solamente invertir en un mercado fiable, en el que a largo plazo las compañías que en él cotizan están ganando valor con el paso del tiempo. No tengo que hacer más.
Hombre, esto tiene algo de trampa, porque $10.000 en el año 34 era mucho dinero, y a lo mejor en el año 34, pues obviamente yo no estaba vivo, pero sí estaba en el año 92. En el año 92 podía invertir pues 8 millones de dólares, si me sitúo en el punto adecuado, y con 8 millones tendría hoy 60. Es decir, invierto 8, tengo 60. Si escojo un fondo un poquito mejor, que nosotros analizamos fondos y tenemos carteras modelo de fondos y seleccionamos fondos, pues tendría 138, por ejemplo. Hombre, 8 millones no tenía en el año 92, ¿tendría 800.000? Pues si tenía 800.000 tendría 6 millones de dólares, o 13,8. ¿Tampoco tenía 800.000? Bueno, pues a lo mejor tenía 80.000. Si tenía 80.000 hoy tendría 600.000 dólares, o 1,4 millones. Simplemente escogiendo bien en algo tan sencillo como es invertir en SIP y tener paciencia y no asustarse. ¿Se puede hacer esto sin ser Warren Buffett o sin tener unos medios increíbles? Bueno, nosotros lo intentamos. Desde el año 2010 lanzamos una cartera modelo y es lo único que voy a sacar, puesto que estamos hablando de Estados Unidos, lo único comparable nuestro, para no extenderme. En el año 2010 empezamos a publicar una cartera modelo americana. Obviamente no podemos cubrir directamente las 500 compañías. Entonces, ¿qué hacemos? Criterios de análisis sencillos. Queremos compañías bien capitalizadas, que tengan liquidez. Yo no quiero tener a los clientes con problemas de liquidez si hay problemas de mercado. Compañías grandes, que den buena información al mercado. Compañías que estén poco apalancadas. Compañías que tengan un buen nicho de mercado y lo defiendan bien, que tengan una buena marca. Nada de cosas desconocidas y creativas. Que paguen dividendo. Si alguna no paga, tiene que estar justificado expresamente y tiene que compensarme. Escogemos y cambiamos pocas cosas. Y al final lo que tenemos es que desde el año 2010 hemos dado más 14,8 en esta cartera, cuando los índices han hecho más 11,4 y más 11,6 anualmente. O sea, no está nada mal año por año conseguir más 15. El año pasado, que fue un año terrible, esta cartera hizo menos 0,2%, que yo creo que es muy soportable teniendo en cuenta lo que ocurrió, y sin ir más lejos, Estados Unidos, que es el mercado que mejor aguantó, el S&P hizo menos 6,2%, creo recordar, ¿no? O sea, ¿esto se puede hacer cómo? ¿Por intuición? No, esto se puede hacer haciéndose esclavo de unos principios de inversión que vas perfeccionando si ves que no funcionan en algún aspecto, pero que no alteras el resto que ves que funciona. Bueno, termino. Vuelvo con Warren Buffett para terminar. El mercado es un medio para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Qué sencillo y qué claro. Es decir, escojamos bien, elevemos la perspectiva temporal y tengamos paciencia. Obviamente la base de esto es escoger bien, y o uno está analizando compañías y fondos todo el día o se tiene que dejar asesorar por alguien. Y aún así nos vamos a equivocar en un 30% de las veces o un 40%, pero nos va a compensar el 70 o el 60 bueno. ¿Desenlace más probable de todo esto? Pues primero, que no hay una recesión, hay una estabilización, que no es lo mismo, que hemos tenido una recuperación de la crisis que ha sido homogénea, a todo el mundo le ha ido bien, emergentes, desarrollados, periferia, no periferia, pero la desaceleración desde el pico de ese ciclo está siendo asimétrica y significa que Europa lo está haciendo peor que el resto y que China lo está haciendo peor que India y que conviene bueno, pues dejarse guiar un poco porque las cosas ya no son fáciles, ¿no? Que hay un desacoplamiento positivo de Estados Unidos y negativo de la eurozona, y que eso hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor es duro convencerse de que uno, siendo europeo, pues tiene que invertir muy poquito en Europa, pero la tecnología hoy permite que cualquiera que entre en nuestra web pues pueda incluso comprar, voy a decir una cosa exagerada, bonos corporativos australianos, y tarda unos minutos en hacerlo. Y esto se puede hacer. La tecnología ha cambiado el mundo y uno tiene que decidir de qué lado está, si de la tecnología o no. Si yo soy un hotelero convencional, tengo un entrante nuevo que es Airbnb, y resulta que Airbnb es la compañía de mayor dimensión del mundo de viajes vacacionales, incluso empieza a ser de negocio también, y no tiene en propiedad ni una sola habitación. El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado esto. Los riesgos son al alza, es verdad, y lo que hay que hacer es adaptar expectativas, tener paciencia, es decir, escoger, perseverar y tener paciencia y sangre fría, corregir lo que haya que corregir. Por el lado del mercado, pues todos estamos inquietos. El mercado, yo creo que cometió un error, y lo digo así con un poco
de manera un poco incorrecta, cometí un error porque él mismo se está autocorrigiendo. Y me lo está diciendo en el año 2019, cometí un error en el año 18. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues subirnos a esa corrección de error, creer que el 19 es un año en el que se recuperan las bolsas, como ya está sucediendo, y la situación se normaliza, favorecer mucho Estados Unidos, Brasil e India por este orden, y también por este orden de grado de aceptación de riesgo, de menos a más. Si los bonos americanos se ponen en el entorno del 3%, resulta que puede ser interesante comprar algo de bonos americanos, ya están en el 3%, en ese momento, digo, ahora todavía no, pero están en el 2,60, depende del tramo de la curva en que uno se sitúe, pero ahora mismo, por ejemplo, cualquier punto del tramo de la curva me da más del 2%, la inflación está en el 1,6, 1,5, estaría ganando un punto algo, ¿no? Si se van al 3 es cuando gano un punto y pico seguro por año. Si invierto en un bono a 10 años americano a un punto y pico de ganancia al año y esto se mantiene, pues al final tengo entre un 10 y un 15% de ganancia real, que no es ninguna tontería, en un entorno de tipos cero en Europa. Hay que tener cuidado con el inmobiliario y un recordatorio que es muy importante, que es un principio de actuación, hay que invertir y no especular. Hay que invertir y no especular. Y yo con esto he terminado. Con una frase de un tipo que se llamaba Vince Lombardi, que probablemente muchos de vosotros conoceréis, que fue un coacher americano, más conocido por su época de coacher que por su época de jugador, porque dicen que fue el mejor de la historia, ¿no? Cómo enfocaba el equipo, cómo lo motivaba. Él decía que la confianza es contagiosa, igual que la falta de ella. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir a este primer Fórum Bolsa 2019, muchísimas gracias a nuestros ponentes anteriores, a Marta y a Ramón por sus fantásticas intervenciones. Y bueno, yo, Marco López, del Departamento de Valores, lo que voy a pedirles es unos minutos para hablarles un poco de nuestro broker, que al final es nuestra herramienta para interactuar con ustedes, con nuestros clientes. Hoy vamos a ver básicamente nuestro broker, la fórmula del éxito de Bankinter y qué soluciones podemos ofrecerles para que puedan materializar estas ideas de inversión que les comentaba Ramón anteriormente. ¿Qué es nuestro broker? Pues nuestro broker al final es la plataforma que puso Bankinter de tecnología a disposición de nuestros clientes para materializar las ideas de inversión. Básicamente es nuestro enano, el broker, como le llamamos los empleados y los clientes de la casa, y lleva ya 20 años de historia, los hace a finales de este año, nació en el año 2000 como la primera plataforma de un gran banco en poder operar online con una tarifa plana en valores, en el mundo financiero. Como todo, a lo largo del tiempo se ha ido mejorando, ha habido pequeños cambios, se han introducido nuevos productos como la compra a crédito y la venta a crédito en 2008, los ETFs, los futuros internacionales para poder operar en el mundo de los derivados, así como en 2013 renta fija, y los dos últimos años hemos concentrado bastante la atención en algo que, bueno, pues los últimos años habíamos perdido un poco el foco, que es ustedes, nuestros clientes. Entonces, hemos diseñado lo que llamamos nosotros la fórmula Bankinter, que no es otra cosa que un plan de formación para hacerles invertir con éxito, porque ese éxito, aparte de redundar en su propio beneficio, también redunda en el nuestro. La fórmula Bankinter no es otra cosa que una mezcla de método, conocimiento, herramientas y disciplina, con el único objetivo de poder invertir con éxito en los mundos financieros. Este Fórum Bolsa Online, el primero del 2019, intenta centrarse en mejorar el apartado de conocimientos, que es donde más podemos trabajar desde la entidad con ustedes. Estos conocimientos, no solo en el Fórum Bolsa, que al final son las ideas de inversión, la estrategia de nuestro departamento de análisis, se complementa con un ciclo formativo completo, desde las ideas de inversión en el Fórum Bolsa, los productos un poco más sofisticados a través de los Trader Lab y, por último, pero no menos importante, nuestras academias presenciales, que son un ciclo completo de formación para que cualquier cliente sin conocimientos en bolsa pueda llegar a convertirse en un auténtico trader profesional a través de nuestras inscripciones en plaza. La Academia Broker Bankinter está ya disponible en todo el mercado nacional. Todas las plazas tienen disponibilidad para apuntarse, lo pueden hacer a través de nuestro Broker Bankinter en la sección de formación. Ahí verán, dependiendo de sus conocimientos, el módulo que más les interese, y pueden apuntarse ya online
a través de nuestras plazas para poder dar esos cursos presenciales que dan nuestros directores de renta variable en cada una de las organizaciones. Son totalmente gratuitos y, bueno, hasta la fecha, en los 2 últimos años, llevamos ya formados más de 22.000 personas, lo cual nos parece un hito dentro del sector financiero haber conseguido formar a 22.000 personas en algo tan especial como es el mundo de los valores. Además de ello, queríamos comentarles un poco qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando para facilitarle la vida lo máximo posible en este mundo de los valores. Entonces, básicamente nos hemos centrado en lo que nos parece más importante, que es que todas sus inversiones estén unificadas en un único sitio, en nuestro broker Bankinter. Nuestro broker Bankinter le da acceso a cualquier producto financiero dentro de los mercados cotizados. Tenemos tarifas tan competitivas que van desde 3,95 € en el mercado nacional hasta la posibilidad de probarnos en futuros o la operativa a crédito con 15 días gratis con nuestra promoción, manteniendo la multicanalidad de Bankinter a través de oficinas, banca telefónica, desde el móvil o desde especialistas bolsa que les atenderán encantados y sin perder esa tecnología que les comentaba anteriormente con nuestros servicios de herramientas gráficas como es el broker gráfico y el broker plus. Además de ello, saben que desde el último año cuentan con la cuenta broker, que es una cuenta que remunera el saldo que no está utilizando en operaciones en mercado con hasta un 1% del importe que mantengan en la cuenta y que bonifica en función de la operativa de nuestros clientes en los mercados de valores. Además de ello, si no es todavía cliente de Bankinter, dispone de nuestra promoción de bienvenida, que se materializa a través de 3 meses sin comisiones de un bono bolsa de 500 €, donde podrá operar en los principales mercados, tanto nacionales como internacionales, sin ningún costo por nuestra parte. Y tanto si es cliente como si no, dispone de la promoción de traspaso, por el cual le bonificamos con hasta 600 € del importe efectivo traspasado a Bankinter. Además de ello, se bonifica con un bono bolsa adicional para que pueda operar durante 3 meses sin comisiones adicionales. Con todo esto, nuestra idea y nuestro único fin es darles un servicio 360 grados, que tengan todo unificado en nuestro broker de Bankinter, toda la operativa y puedan hacerlo con la mejor de las calidades posibles, que es lo que intentamos y en lo que trabajamos cada día para dárselo a nuestros clientes. Sin más, por mi parte agradecerles su asistencia a este primer Forum Bolsa 2019, que no será el último. Al final vamos a ir actualizando la estrategia de nuestro departamento de análisis y por lo tanto se lo haremos llegar a través de estos medios. En un día sobre todo tan especial como es hoy, 14 de febrero, que nos hayan dedicado su tiempo, e invitarles a que el próximo 6 de marzo tienen disponible el siguiente Trader Lab, en este caso de futuros y análisis técnico, que será también online y que tienen todos a su disposición y podrán apuntarse en breve a través de nuestra página web del broker. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y buenas tardes. En Bankinter, hemos diseñado un broker a tu medida que se adapta desde el primer día a tus necesidades como inversor en bolsa. Porque lo que quieres es estar siempre informado para tomar las decisiones acertadas. Es contar con las herramientas adecuadas para analizar tus posiciones de forma gráfica y en tiempo real. Es realizar órdenes y tener mecanismos que te permitan gestionar el riesgo. Y además, contar con sistemas de ejecución on-time versátiles, rápidos, fiables y con liquidación en efectivo. Es tener a tu alcance los productos que necesitas para tu perfil inversor, con tarifas competitivas. Es tranquilidad, porque sabes que un equipo de especialistas en bolsa resolverá todas tus dudas. Es una formación que te haga mejorar tu calidad como inversor y darte una respuesta personal. Es dártelo todo. Así que si estás buscando respuestas, bienvenido. Queremos estar muy cerca de ti para seguir ofreciéndote lo mejor de nosotros, creando e innovando. Como con nuestro Forum Bolsa, con el que te contamos las previsiones de mercado y las recomendaciones de inversión. O la Academia Broker. Un lugar en el que aprender dónde y cuándo lo desees. Y con nuestra formación especializada, hemos creado un laboratorio para proporcionarte un curso de perfeccionamiento en análisis bursátil y soluciones formativas pensadas para ti. Nace Trader Lab.
Soluciones de inversión solo para especialistas. Broker Bankinter. El valor de los valores.